Hablemos sobre el coeficiente de reacción. Resulta que cuando yo estoy hablando de equilibrio químico, debo tener en cuenta qué es el cociente de reacción. Entonces tenemos la siguiente reacción. Tenemos A reacciona con B, reacciona con C y reacciona con D. Ahora, tenemos que tener en cuenta que A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula es el coeficiente estequiométrico. Entonces, para hallar ese equilibrio, yo puedo determinar la siguiente ecuación. La ecuación es que K es igual a la concentración de C elevado a su coeficiente estequiométrico C por la concentración de D, que es el coeficiente elevado por su coeficiente de minúscula, y todo esto dividido por la concentración de A elevado a la A minúscula por la concentración de B elevado a la B minúscula, en el cual las minúsculas son los coeficientes estequiométricos. Cuando estas concentraciones están en equilibrio, listo, cuando estas concentraciones están en equilibrio, tenemos la constante de equilibrio. Podemos determinar esta constante de equilibrio. Pero, ¿qué sucede cuando esta constante o estas concentraciones no están en equilibrio? Pues cuando no están en equilibrio, nosotros no determinamos la constante de equilibrio. Obtenemos algo que se llama Q. Y Q es lo que nosotros conocemos como cociente de reacción. Entonces, tenemos dos cosas. Cuando está en equilibrio, tenemos la constante de equilibrio. Cuando las concentraciones no están en equilibrio, la reacción no está en equilibrio, obtenemos el coeficiente estequiométrico. Tenemos K y tenemos Q. K, constante de equilibrio, Q, cociente de reacción. Ahora, conociendo que tengo estas dos, tengo la constante de equilibrio y el cociente de reacción, yo las puedo relacionar y a partir de esto puedo predecir la dirección de la reacción. Resulta que si la dirección yo la puedo predecir y cuando Q es menor a K, la reacción tiende hacia productos. Entonces, cuando yo comparo K con Q y Q es menor a K, la reacción va a tender hacia productos. Pero, ¿qué pasa si Q es mayor a K? Si Q es mayor a K, la reacción tiende hacia reactivos, va hacia reactivos. ¿Y qué significa que vaya hacia reactivos? Que se van a producir más estos reactivos. Ahora, ¿qué pasa cuando Q es igual a K? Significa que las concentraciones están en equilibrio, la reacción está en equilibrio y en realidad Q es lo mismo que tener la constante de equilibrio. Ahora, yo puedo determinar las posiciones de equilibrio. Resulta que la magnitud de K me dice si hay más reactivos, si hay más productos, si están por proporciones iguales, si la reacción se forma completamente, se consume el 100% de los reactivos o si nunca va a ocurrir la reacción. Entonces, vamos a tener una tablita. Esta tablita vamos a tener el valor K, vamos a tener el rango K, la posición de equilibrio y la concentración relativa de productos y reactivos. Entonces, el primer paso, o bueno, la primera algo es que cuando K es muy grande, que es en magnitudes de 10 a la 20 o magnitudes de 10 a la 30, resulta que esta reacción tiende más hacia la derecha. ¿Qué significa que tiende hacia la derecha? Que se produce más productos y que prácticamente la reacción se forma al 100%. ¿Qué significa esto? Que los reactivos se consumieron al 100% y se formaron 100% de productos. Ahora, ¿qué sucede si el valor de K es un poco más pequeño? Y la llamamos como grande, es una constante grande. Significa que para que una constante sea grande, tiene que tener un rango de K, un valor de K mayor a 10 a la 3, pero menor a 10 a la 20. Y esta reacción tiende hacia la derecha. ¿Y qué significa que cuando tenemos este rango K mayor a 10 a la menos 3 es que se forman muchos productos, pero sigue siendo reactivos? Entonces se forman productos, pero también se forma un poquito de reactivos. Pero ¿qué sucede si ese rango de K está entre 10 a la menos 3 y 10 a las 3? Estamos hablando de un intermedio que ni tiende ni a la derecha ni tiende a la izquierda. ¿Qué significa? Que se está produciendo productos y al mismo tiempo reactivos. Y casi es lo mismo, la concentración entre productos y reactivos es prácticamente igual.
Entonces, tenemos concentraciones relativamente iguales y están en ese intervalo de 10 a la menos 3 a 10 a la 3. Pero, ¿qué sucede si tenemos constante de equilibrio menores a 10 a la menos 3? Estamos hablando que el valor acá es pequeño. Y cuando es pequeño, la reacción tiende hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Que va a haber más reactivos que productos. Se están formando más reactivos y que productos. Pero ¿qué pasa si es muy pequeña, que está entre algo de 10 a la menos 20 a 10 a la menos 3? Es que la reacción tiende hacia la izquierda y principalmente a reactivos. ¿Qué indica esto? Es que prácticamente las reacciones se están formando. Si se forma muy poquitico de productos. Pero la reacción siempre va a tender a la izquierda, siempre va a haber más reactivos. Ahora, entendiendo hacia dónde van los reactivos, pues tengo que entender que este equilibrio puede organizarse de dos formas: un equilibrio homogéneo versus un equilibrio heterogéneo. ¿Y qué significa que sea homogéneo y qué significa que sea heterogéneo? Cuando yo estoy hablando de un equilibrio homogéneo, es que todos los compuestos que participan en la reacción tienen la misma fase. ¿Y cómo así que la misma fase? Todos están sólidos, o todos están líquidos, o todos están gaseosos, o todos están en un sistema acuoso. Por ejemplo, en esta reacción, todos están en estado gaseoso. Significa que todo es un equilibrio homogéneo. Y al momento de representar la constante de un equilibrio homogéneo, todas las especies están presentes. Los dos productos están en la constante de equilibrio y los dos reactivos están en la constante de equilibrio, porque es un equilibrio homogéneo. Todos están participando ahí. Pero, ¿qué sucede si el equilibrio es heterogéneo? ¿Y a qué se refiere que sea un equilibrio heterogéneo? Que las fases de los reactivos o productos son diferentes. Unos pueden estar sólidos, otros pueden estar líquidos, otros pueden estar gaseosos, otros pueden estar acuosos. Como en el ejemplo acá. El compuesto A es sólido, el compuesto B es líquido, el compuesto C es líquido y el compuesto D es gaseoso. Y uno puede comprender que la constante de equilibrio se forma igual. Todos los compuestos participan. Los que están en color verde es que son líquidos, el que está en color rojo es que está en estado sólido, el que está en amarillo está en estado gaseoso. Pues resulta que esta expresión de acá está mala, es errónea. ¿Y por qué está errónea? Porque cuando yo tengo un equilibrio heterogéneo, debo tener en cuenta que los sólidos y los líquidos puros no entran en la constante. ¿Y por qué no entran? Porque cuando el sólido y el líquido están en una reacción, casi no cambia su concentración. Y hemos visto que siempre que hablamos de un equilibrio, las concentraciones de los reactivos y los productos están variando. Pero en esta ocasión, cuando tengo un sólido o un líquido puro, su concentración no varía, por ende no me está afectando su constante equilibrio. Entonces vamos a considerar que cuando yo tengo un compuesto en estado sólido o un compuesto en estado líquido puro, va a valer su concentración 1. Su representación va a ser 1. Entonces volvemos a lo anterior. Tenemos la constante. Ya sabemos que A es sólido, B es líquido y C es líquido y D es gaseoso. Pero como A, B y C son sólidos y líquidos, pues en la constante se representan como un 1. Y al momento de representarlos como 1, K va a ser igual solo al compuesto que está en estado gaseoso, que sería D. Entonces, en esta ocasión, K es igual a D elevado, D, la concentración de elevado a su factor estequiométrico D minúscula. Ahora, es un ejercicio como tranquilo para que lo resuelva. En casa, escriba la expresión de constante equilibrio para las siguientes reacciones reversibles. Les dejo aquí, resuélvalo, inténtelo y nos vemos en la próxima clase.